21 de mayo del 2024 y hoy se cumplen 653 días del gobierno del cambio, como siempre lo decimos, del primer gobierno progresista en Colombia. Y precisamente hoy, ¿usted sabía que Pepe Mujica, el gran Pepe Mujica, está de cumpleaños? Efectivamente, está de cumpleaños, pero miren una historia, una anécdota que nos cuenta aquí el gran Pepe. Dice, hoy cumplo 89 años legalmente. Lo curioso es que mi viejo me anotó un año después, es decir, que vamos 90 años. Y Gustavo Petro reacciona y le dice, pues felices 90, Pepe Mujica. Y desde aquí, desde la distancia, pues también le decimos al gran Pepe, felices 90 años y que cumpla muchísimos más. Entremos ahora sí, después de esa intro y el cumpleaños del gran Pepe, pues entremos ahora sí en situación en lo que tiene que ver con el ámbito de la política colombiana, de todo ese proceso de cambio que tanto añoramos para el país. Un paréntesis, habíamos leído en la columna, esa era una tarea que había quedado pendiente, ¿no? Habíamos leído en la columna de la gran Lucero Martínez Casap, pues que esa palabra reforma estaba mal, que fue un error garrafal, según ella, y en parte compartimos lo que ella dijo en esa columna, pues compartimos todo, eso sí, plenamente. Pero en esta parte, entonces tiene razón, si nos ponemos a analizar, claro, la palabra reforma no era la palabra apropiada después de que habíamos venido de una reforma tributaria y de cuántas reformas de esta gente, que la última, la reforma tributaria de Duque, que fue la que originó todo ese estallido social y que la gente se mamara ya de eso. Pues ahí queda la tarea, ¿no? ¿Qué palabra utilizar en vez de reforma? ¿Qué palabra le podemos aconsejar? Bueno, de aconsejar entre comillas. Si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer ese cambio a la palabra, ¿qué palabra pondrían en vez de reforma? Ahí queda la tarea. Bueno, y entonces estábamos hablando de todo el ámbito de la política nacional y de todo este tema que tiene que ver con el cambio, con todo lo que queremos para el país. Pues en las últimas horas surgió una noticia y tiene que ver con el cuento de la pérdida de investidura de Gustavo Petro, bueno, todo este tema. ¿Usted sabía que el Consejo de Estado declara falta de jurisdicción en proceso de pérdida del cargo del presidente y vicepresidenta de la República de Colombia? El Consejo de Estado, una entidad que muchas veces también actúa en favor de esos, pues hasta esa gente les dice, oiga viejitos, ustedes lo que están es meando fuera del pote, como dicen. Aquí ustedes no tienen jurisdicción, ustedes no tienen competencia. La palabra con la que se defendía Prada en esa audiencia, en ese juicio, en esa audiencia ante la Corte Suprema, utilizó la defensa esa palabra. No tienen competencia para investigar a Prada. Pero él, aún sin tener competencia, viene y arma esto que armó, que definitivamente debería tener unas consecuencias legales. Porque se supone que lo debería saber, ¿no? Pero bueno, como lo digo, entonces una entidad como el Consejo de Estado, una entidad que tampoco nos produce a nosotros la mayor, pues, aceptación. Hemos visto cuántas veces, pues hasta esta gente les dice, amigos, ustedes están equivocados. ¿Qué publica la página del Consejo de Estado? Se solicitó la pérdida de cargo del presidente y la vicepresidenta de la República de Colombia, los doctores Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente. Lo anterior, en consideración a que se presentó una aparente violación de los topes de financiación de las campañas presidenciales del año 2022. Mediante autos del 20 de mayo de 2024 en sala unitaria, la sección quinta del Consejo de Estado declaró la falta de jurisdicción de esa corporación para el trámite de un proceso de pérdida del cargo contra los citados altos funcionarios y ordenó remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para lo de su competencia. Esto lo había dicho Gustavo Petro, esto lo había dicho Miguel Ángel del Río, esto lo había dicho Roma Rosa, esto lo había dicho hasta San Tintín. ¿Qué más dice? El magistrado
sustanciador, consideró que la conformidad con los artículos 109 de la Constitución Política y 21 de la Ley 996 del 2005, el Congreso tiene la competencia para decretar la pérdida del cargo del presidente de la República de Colombia. Igualmente, advirtió que no existe norma referente a la figura de vicepresidente. Sin embargo, como se trata de la misma campaña, esa corporación también debe adelantar esa clase de asuntos, en razón a que de representarse una eventual violación de topes, dicha irregularidad afectaría ambos cargos. Finalmente, aclaró que el Consejo Nacional Electoral solamente tiene competencia, si es el caso, para investigar y sancionar administrativamente las campañas electorales y en ningún evento podrá decretar la pérdida del cargo, lo cual se anotó. Es privativo del Congreso de la República tratándose del presidente y vicepresidente de Colombia. Publican este documento. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez, Bogotá, 20 de mayo del 2024, referencia a pérdida del cargo, declara falta de jurisdicción. El señor José Ángel Espinosa Henao, que se entiende actuando en nombre propio dado que no acreditó la existencia y representación legal de la ONG Micofamcol, presentó escrito en el que solicita pretensión 1, pérdida del cargo de presidente y vicepresidente de fórmula presidencial, coalición Pacto Histórico, periodo constitucional 2022-2026. Pretensión 2, sancionar a los partidos políticos coalición Pacto Histórico. Pretensión 3, nulidad o inexistencia de todo lo actuado para la fórmula presidencial, coalición Pacto Histórico, Petro Urrego, Francia Márquez Mina. Pretensión número 4, nombramiento de la Junta de Gobierno transitoria. Pretensión número 5, solicitud de medidas cautelares. Revisado el memorial en su integridad, este despacho advierte que de manera confusa, si bien se invoca el medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011, al indicar que se ejerce con la finalidad de que se declare la nulidad del acto administrativo de certificación de votación obtenida en la consulta popular interpartidista del 13 de marzo del 2022, expedido el 18 de marzo de este año, que dio origen a la coalición Pacto Histórico y asimismo a la elección del presidente y vicepresidente de la República. Dicha petición se hace con ocasión a la violación de los artículos 109 de la Constitución, 24 y 25 de la Ley 1475 del 2011 y de la resolución 8586 del 25 de noviembre del 2021 del Consejo Nacional. ¿Qué más dice acá? De manera concreta, señalo que no se cumplieron la forma completa y legal de los trámites en la última etapa del proceso por haberse superado los topes de gastos e ingresos de la campaña electoral presidencial, razón por la cual se debe decretar la pérdida de cargos de los demandados. Bueno, eso era lo que exponían. Entonces, pues ahí está la decisión que toma este Consejo de Estado, dando origen a esa noticia que es la falta de jurisdicción en proceso de pérdida del cargo del presidente y vicepresidente de la República de Colombia. Y ante esto, una opinión que siempre es bienvenidísima, por supuesto que sí. El gran Roma Rosa dice, entonces solo el Congreso puede judicializar a Gustavo Petro. ¿Qué hacen entonces políticos corruptos de cambio radical, centro democrático como Álvaro Prada, etcétera, buscando que el Consejo Nacional Electoral destituya a Petro? Abuso de función pública, bingo. Falta de jurisdicción, como lo ha señalado la CIDH y la Corte IDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, escuchamos entonces en la lectura que acabamos de hacer de ese oficio, pues hablan, ¿no?, de la Comisión de Acusación, Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que en últimas, como siempre se ha dicho y lo dijo hasta el propio presidente, sería la encargada de la investigación hacia el presidente y hacia la campaña presidencial. Pues entonces hemos escuchado y hemos visto que Alirio Uribe forma parte de esa comisión, ¿no? Hemos visto también muchas manifestaciones, muchas declaraciones a medios que ha dado, porque en esta comisión ya se está adelantando, hemos visto, como lo digo, ya hemos visto declaraciones de Alirio Uribe, pues dando a conocer a los medios, a la opinión pública, cómo se van adelantando estas investigaciones y cómo se han adelantado los testimonios y las audiencias que se han registrado. Pues entonces obligatoriamente nos tenemos que ir a donde Alirio Uribe, a ver qué opina o qué dice de lo que ocurrió. Y Alirio Uribe tiene un post fijado que dice lo siguiente: la Comisión de Investigación y Acusación solicita de oficio al CNE el envío de las investigaciones que cursan contra el presidente de la República. El triunvirato, esa palabra significa que es una forma de gobierno ejercido por tres personas habitualmente aliadas entre sí. El nombre surgió en la antigua Roma en el siglo I. Bueno, entonces el triunvirato investigador, conformado por los representantes Alirio Uribe Muñoz,
Gloria Arizabaleta Corral y Wilmer Carrillo Mendoza, escuchó el testimonio de los parlamentarios Pedro Flores Porras y Ahmed Escaf Tijero, como parte de las diligencias testimoniales decretadas previamente. También se tenía previsto tomar el testimonio de los señores Cristian Dáez y Alfonso del Cristo Ilzaca, quienes solicitaron ser escuchados en fecha posterior. La Comisión de Investigación y Acusación, de manera autónoma y oficiosa, solicita, a través de providencia al Consejo Nacional Electoral, las investigaciones que ante esta autoridad cursan contra el presidente de la República por hechos relacionados con la financiación de su campaña. Pues aunque ese órgano es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y a los candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política, razón por la que paralelamente a las investigaciones que adelanta el CNE respecto a las personas sobre las que tiene competencia, se adelanta en esta cédula del Congreso la investigación integral de los gastos de la campaña, específicamente respecto del presidente de la República, tanto en lo que tiene que ver con los topes establecidos para la misma como en lo que se relaciona con las fuentes de su financiación, pues el fuero constitucional es personal, integral y extensivo según la jurisprudencia constitucional. Para ello, la presidencia de la comisión tramitará la solicitud y determinará el reparto de los asuntos que sean allegados por parte de la autoridad electoral peticionada. Por último, se ordenará la toma de testimonio a la señora Laura Saravia Torres y al señor Armando Benedetti Villaneda. Se practicarán los testimonios aplazados y se ordenará la incorporación de las demás pruebas documentales que se consideren pertinentes y conducentes. Nuestro compromiso es dar cuenta al país con claridad de la campaña presidencial y si ésta cumplió con la ley de la Constitución o no, procediendo con respeto a los derechos del investigado y los demás sujetos procesales involucrados a efectos de lograr verdad, justicia en este asunto de trascendencia nacional que hoy se encuentra a nuestro cargo. Triunvirato investigador, Comisión Legal de Investigación y Acusación, representantes a la Cámara. Entonces, pues eso es lo que dice Alirio Uribe en representación de esa Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, y nos viene entonces una pregunta, ¿no? Por el lado entonces, el Consejo de Estado dice que el CNE no tiene competencia, declara falta de jurisdicción en el proceso de pérdida de cargo y vicepresidenta de la República de Colombia. Entonces el CNE. Hemos visto también cómo Gustavo Petro por X ha tenido que desvirtuar muchas de las pruebas que publica la señora del Pasquín, que dio alarde de todo esto. Otro tema más, ¿no? Otro tema más que se le desborona a la señora del Pasquín, ¿no? A nuestro parecer, pero pues es así. Pero lo que me llama a mí la atención entonces, y me surge una pregunta, no somos expertos en derecho y este tema, pero entonces las pruebas esas que desvirtuó el propio presidente, que ya hemos visto cómo la misma campaña ha desmentido estas pruebas, ha hablado de las fechas, incluso hablaron hasta del Movistar Arena. ¿Todo eso qué? Eso no se puede recoger como pruebas porque la comisión pide al CNE, hay que advertir, ¿no? Que esta petición de la comisión de investigación fue antes de esta noticia, pero entonces ahí le pedía al CNE que adjuntara las pruebas que tenía o todas las investigaciones, los oficios que tenía. Entonces, al no tener competencia o falta de jurisdicción, esa investigación y eso que estaban haciendo, ese montaje judicial, eso no tiene validez. Digo yo, ¿no? Pienso yo. Porque si no tienen competencia, no tienen jurisdicción para hacer lo que estaban haciendo, entonces todo eso se desborona. Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Y ahí también me pregunto, ¿y la laraca de la señora del Pasquín? Por eso también muy bien que Gustavo Petro haya decidido no responderle y no entrarle más a su juego. Pero pues ahí queda esa pregunta. Simplemente hago ese comentario, pues ahora leyendo y analizando y pensando todo lo que montó esta mujer, todo lo que hicieron, todos los ataques por lado, por punta, por allá cambio radical también, bueno, en fin. ¿Y eso qué entonces? ¿Y eso tiene algún delito se ha cometido? Porque acá leyendo entonces a Romarosa lo que decía era entonces solo el Congreso puede judicializar a Gustavo Petro. ¿Qué hacen entonces políticos corruptos de cambio radical, Álvaro Prat, etcétera, buscando que el Consejo Nacional Electoral destituya a Petro? ¿Abuso de función pública? ¡Bingo! Lo coloca el gran Romarosa, como decimos, conocedor, gran abogado, siempre lo diré. Los que no lo conozcan, los que no sepan, porque es que pues la imagen que él pone es esta.
el gran Romarosa. Pues él es un grandísimo abogado, abogado de Gonzalo Guillén, abogado de la Nueva Prensa, un duro, uno de los del grupito de duros, de abogados duros que tenemos y que a mí en lo personal pues me representan, ¿no? Como lo son Romarosa, el gran Miguel Ángel del Río, por supuesto, y un espacio especialísimo al doctor Augusto Ocampo, otro de los grandes, grandes abogados. Él se ha retirado de redes por cuestiones personales, amenazas y todo esto, pero siempre, siempre lo llevaremos en el corazón, siempre estará en nuestra mente el gran doctor Augusto Ocampo, que desde aquí, no sé si me vea, pero desde aquí le hacemos llegar un abrazo inmenso, inmenso, inmenso a esa gran, gran, gran persona que muchos decíamos y pedíamos que él debería tener un cargo en este gobierno. Eso sí nos quedaron debiendo algo, porque una persona como el gran Augusto debería ser parte de este cambio. Pero bueno, abrazotes allá donde esté Augusto Campo, un abrazote. Pues entonces ahí queda la pregunta. Y vamos continuando entonces porque hay más cositas, esto no se detiene. ¿Usted sabía que un informe de inteligencia de la policía registra un plan de desestabilización contra Santos y Petro? Esto lo registra Noticias 1. Informes de inteligencia del 2018 dan cuenta de que un grupo de generales retirados de la policía alineó políticamente su organización para hacer campaña contra Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, a cambio de que les dejaran escoger el jefe de la casa militar si su candidato favorito ganaba. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y esto no se ha acabado, ¿no? Este grupo sigue, obviamente, y ya pues hemos visto en las marchas cómo están alineaditos pidiendo hasta la muerte, desfilando ataúdes en contra del gobierno y en contra de Gustavo Petro. Pues reacción, claro que sí, esta reacción la tuvo Gustavo Petro hace poco. Dice: le corresponde a la Fiscalía descubrir esta turbia red de oficiales corruptos que intentaron tomarse la fuerza pública y la seguridad presidencial. Atacaron mi campaña en 2018, al presidente del entonces Santos, y existen fuertes indicios de su infiltración telemática a mi campaña en el 2022. Mientras se deshacen calumniosamente por denunciar a mi campaña por una supuesta superación de topes que nunca existió, no se investiga el Watergate que realizaron contra ella al estarla interceptando ilegalmente. La red de vendedores de armas robadas al ejército en millones de artefactos debe caer. La fuerza pública debe ser intachable para garantizar no solo la seguridad de la ciudadanía, sino, junto al pueblo, configurarse como las bases fundamentales de la nación. Como lo digo, cita esta noticia de Noticias 1, valga la redundancia, la noticia de Noticias 1, la red independiente que hace esta investigación y esta publicación. Informe de inteligencia de la policía, registran plan de desestabilización contra Santos y contra Gustavo Petro. Pues así como inician investigaciones contra la campaña de Gustavo Petro con mentiras, con topes, supuestos topes que nunca se superaron y que esperamos una defensa y que salga a demostrarse lo que es, porque estamos convencidos de que ese tema, la campaña estaba blindada y que lo que quieren hacer es un total montaje. Eso sí, ahí sí muy rapiditos para investigar, ¿no? Pero no investigan eso que está denunciando Gustavo Petro y que el reportaje de Noticias 1 nos da a conocer. Pero, y todos sabemos, porque aquí debería decir yo, oiga, usted sabía, pero es que en la siguiente noticia todos la sabemos. Entonces lo que esperamos es que la Fiscalía avance en estas investigaciones y en muchas más, que sabemos que en antiguas fiscalías estaban engavetadas. Eso es lo que también esperamos por parte de la nueva Fiscalía, porque mire lo que publica, algo ahora sí viene a lo que todos ya sabemos. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, denuncias por corrupción no avanzaron en la Fiscalía de Barbosa. Esto lo publica RTBC Noticias. RTBC tuvo acceso a un documento de la Fiscalía con denuncias que fueron unificadas en un solo caso, en una unidad contra la corrupción durante la Fiscalía de Barbosa. Estas denuncias fueron unificadas en un solo caso, en una unidad contra la corrupción durante la Fiscalía de Barbosa. Lo más revelador de este documento es que la Fiscalía investiga delitos relacionados con lavado de activos. Hechos de corrupción en la UNGRD se investigan desde el 2023. Los hechos, según la fecha de la comunicación oficial, se investigan desde enero del año 2023.
es decir, durante la fiscalía de Francisco Barbosa, sin que a la fecha los denunciantes hayan sido notificados de avances en las investigaciones. En las denuncias no solo se pone evidencia diferentes delitos relacionados con corrupción, en la misma y según el documento de la Fiscalía se adelantan indagaciones por lavado de activos, hecho hasta ahora desconocido. RTV Noticias además verificó el estado actual del proceso que ha estado por más de un año en la Fiscalía y a la fecha aparece activo. Pues eso publica RTBC Noticias y como lo digo, algo que todos sabemos. Entonces pues esperamos que esta nueva Fiscalía avance con celeridad en todo este proceso de tanta investigación y de tanto corrupto que necesitamos que sea llevado ante los jueces, ante la justicia, y tanto corrupto que sabemos de dónde son, que son los que están generando todo este malestar en Colombia y que no quieren que el país cambie, que el país avance. Pero aún así, vea, qué fresquito, ¿no? Tiempo al tiempo, siempre todo, poco a poco, se va desmoronando, pero lo importante es que salga a la luz la verdad, lo importante es que se callen todos estos rumores de una campaña corrupta, de una campaña que superó topes. Todo esto queremos ya de una vez por todas que se pare, pero a la vez también necesitamos que el país avance, que el gobierno avance, que no se puede quedar en todo esto. Ahora vamos a ver también la nueva presentación de la reforma a la salud, de la reforma. No queremos utilizar más esa palabra del cambio al sistema de salud, digámoslo así, que tanto necesita el país. Pues ahora más adelante vamos a ver cómo será presentado ese documento. Y avanzamos en este ¿Usted sabía qué? ¿Usted sabía que en lo corrido de este 2024 se han incautado más de 315 toneladas de clorhidrato de polvo blanco, 128 toneladas de polvo blanco y 230 toneladas de maracachafa? ¿Usted sabía ese dato? Seguro que sí, pero de pronto el dato exacto no, pero lo que vemos día a día es esa ofensiva contra los narcos, contra las economías ilícitas, incluso contra las imágenes que hemos visto en el Cauca. Esas imágenes, y entramos a ese tema, imágenes que no queremos volver a ver, no queríamos volver a ver, pero obviamente todo esto, todos estos incautamientos, todos estos emprendimientos que caen, como les decimos, iban a originar esto allá en las zonas apartadas del país, pero también en las ciudades. Esto ha tenido afectación en las ciudades y por eso salen también a gritar: maldito gobierno, no hay plata, no hay trabajo. El trabajo que se hacía con el dinero de todo esto, de toda esta economía ilícita, la cantidad de gotagotas por todo lado en las ciudades, construcciones hechas con dineros que vaya uno a saber, o sabemos cómo era la vuelta, ¿no? Como dicen. Eso también se ha visto reflejado en las ciudades y todo esto también, eso no lo teníamos en cuenta. Y poco a poco hemos aprendido también de, que es que eso no es así nomás. No era así nomás que simplemente con el voto y ya. No, vean todo lo que hemos encontrado y todas estas retaliaciones es obvio. Pero esa gente no van a decir eso. Esa gente lo que va a decir es que la fuerza pública está minada, que está desmoralizada, lo típico, pero que no es verdad. Nuestra fuerza pública está actuando y está actuando firme. Se dio la orden, Gustavo Petro dio la orden. Aquí tenemos el post. La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total. Escuchemos al ministro Velázquez. El gobierno nacional deplora los hechos que se han producido desde el día viernes en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, producto de la acción criminal de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central. Lamenta y extiende las condolencias a los familiares del menor asesinado el día viernes, Esteban Villafañe, a todos los afectados en ese hecho reprochable ocurrido en el municipio de Miranda, pero igualmente en lo sucedido en el día de hoy, hostigamientos que se realizaron en Dagua, Suárez, Jambaló, un atentado en Jamundí en el que afortunadamente
los heridos se encuentran fuera de peligro y el hecho producido en Morales, municipio en el que, atacado la estación de policía con explosivos, que significaba además un ataque a la propia población civil, como pudo evidenciarse por los resultados desastrosos también para vecinos. Hechos estos últimos en los que fueron asesinados los patrulleros Diego López y Jaime Calderón. También 3 heridos que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Murieron igualmente en este atentado terrorista 2 personas privadas de la libertad que se encontraban en esta estación de policía en Morales. Para atender esta situación crítica en el departamento del Cauca, para tomar las disposiciones indispensables en el restablecimiento del orden en esta región del país, para incrementar también las capacidades requeridas para enfrentar esta amenaza terrorista, en cumplimiento de la orden presidencial, nos desplazamos en este momento hacia Popayán con el señor general Elder Fernán Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, y con el general William René Salamanca, director general de la Policía Nacional. Era el ministro Iván Velázquez y sumarnos, cómo no, sumarnos a ese mensaje de condolencia por el fallecimiento del menor Esteban allá en el departamento de Miranda. Eso es lo que no queremos. Y veníamos en una línea de noticias buenas, de cositas, aunque pues siempre, ¿no? Siempre no falta este tipo de desagradables noticias que nos retroceden y que es lo que no queremos. No queremos avanzar en todo esto. Así que pues la ofensiva, como lo dice Gustavo Petro, tiene que ser total. Hemos visto por imágenes de pelotones de soldados, aquí tenemos una del Ministerio de Defensa, un pelotón de soldados profesionales de la Brigada 29 llega a Morales, Cauca, para reforzar el dispositivo de seguridad en el municipio, brindar tranquilidad a las comunidades. Asimismo, aeronaves artilladas del ejército se mantienen en la zona y apoyan desde el aire las labores de patrullaje que realizan las tropas y vehículos blindados del Grupo de Caballería Liviana número 8. La ofensiva es total, como vemos. El mensaje es claro. Todas las capacidades de la fuerza pública están enfocadas en estabilizar esta zona del Cauca para proteger a las comunidades. Aquí vemos imágenes de todo esto que ha publicado el Ministerio de Defensa, la ofensiva que tiene que darse. Ahí vemos lo que publica entonces el Ministerio de Defensa, una ofensiva que tiene que ser máxima. Alfredo Mondragón en todo esto también explica, ¿no? Y coloca un post que dice: qué hipocresía la de varios del centro y de la derecha. Son lo mismo, eso centro y derecha no, eso son lo mismo. Dicen que nunca habíamos retrocedido tanto en seguridad. Yo acabo de dar esa palabra y pues no sé si retroceder en seguridad no, pero estas imágenes me refiero a que estos grupos sigan desestabilizando y sigan haciendo retroceder los pasos que estamos dando. Porque esto definitivamente, no como los términos que lo utiliza de pronto la derecha, lo que yo dije fue retroceder en esos avances que vamos dando, vamos viendo como los colegios, como esto y como lo otro, y esto, ¿es un retroceso en temas de seguridad? No es lo que consideramos nosotros. Pero vea, y no es por estar ahí, no, sí, no, pero lo que trato de decir, espero que me entiendan, entonces de pronto la palabra no era retroceso, sino estas imágenes que no queremos ya ver. Queremos ver esas imágenes como los colegios que están creándose, energías limpias, un cambio total en nuestro país. Entonces borremos la palabra retroceso porque coincidencialmente aquí Alfredo la utiliza. O lo que no la utiliza Alfredo, es el argumento de esta gente. Bueno, sí sabían que el Estado Central Mayor, que está atacando a la población en retaliación por la captura de 4 cabecillas y más de 15 bajas en el último mes.
¿Sí sabían ustedes que los secuestros se redujeron un 42% en lo que va de 2024? ¿Sí sabían que en el primer trimestre de 2024 los homicidios se redujeron un 2.7%? ¿Sí sabían que el hurto ha bajado 16% en el primer trimestre? ¿Sí sabían que el primer trimestre de 2024 es el trimestre con más incautaciones de polvo blanco en los últimos 10 años? ¿Sí sabían que las cárceles eran un centro de crímenes antes de que llegara el presidente Petro? Que hay que corregir el asesinato de líderes sociales y firmantes de la paz y desplazamiento forzoso. El Estado Mayor Central, las BACRIN y los paramilitares los están matando y están atacando a la población y fuerza pública porque el presidente Gustavo Petro los está golpeando militarmente. ¿Y qué es lo que une al EMC, las BACRIN y paramilitares? El negocio del polvo blanco. Así que el centro debe dejar su hipocresía y mentiras, o en el tema de seguridad se van a volver igual de mitómanos que la derecha para proteger el negocio del polvo blanco. Dale, por favor. Ese es el post que publica Alfredo Mondragón y tiene razón. Todos estos datos, es verdad que las imágenes las vemos todos los días, incautaciones, emprendimientos que caen, incautaciones, emprendimientos, todos los días. Ayer nomás vimos en el video los bananitos que venían para España, llenos de perico. Y eso está haciendo algo diario. Que sabemos también que obviamente esta gente no se queda quieta y esta gente entonces buscan siempre, acostumbrados es a esto, ¿no? A la guerra. Entonces me capturan, entonces vengo y desestabilizo y mato y hago lo que quiero con la población civil. Eso es a lo que están acostumbrados. El tema de las cárceles que habla aquí Alfredo Mondragón, importante también ver esos avances. Eso no lo sabíamos, por ejemplo. ¿Qué ha cambiado? Que ha cambiado la política y que ha cambiado, sí, pero pues estamos esperando una reforma a la justicia para que también muchas partes de la reforma a la justicia tienen que ver con el sistema carcelario del país y esa justicia reparativa, esa justicia que se quiere aplicar, ¿no? Pero toca verlo y eso entonces tiene que comunicarse. ¿Cómo es el cambio que se está dando en las cárceles del país? Para ver si por fin dejan ser también, porque lo que hemos visto y lo que hemos visto es cómo las últimas imágenes, el asesinato del director de la cárcel Modelo. Entonces, que el cambio se está dando, sí, que se está atacando las cárceles, sí, pero entonces lo que queremos ver es cómo se va a resocializar estas personas, también pensando siempre en reparación, ¿no? Justicia y reparación. Entonces, pues eso vea, allá hay un tema que hay que verlo, porque lo que dice Alfredo Mondragón es: sí sabían que las cárceles eran un centro de crímenes antes de que llegara el presidente Gustavo Petro, eso lo hemos sabido, y que continuaron siéndolo, le ha tocado a Gustavo Petro mandar a gente dura por allá a cárceles de máxima seguridad, a cortarle las comunicaciones, porque desde las cárceles seguían extorsionando, y sí, eso lo veíamos. Entonces queremos saber cómo va a ser ese cambio, cuál es el cambio, que sabemos que está incluido en esa reforma a la justicia, pero ver qué se está haciendo en las cárceles. Sabemos, como lo dije anteriormente, que se está dando mano dura, y por eso lo que ocurrió con el asesinato del director de la cárcel Modelo, que a estas horas todavía nos parece increíble, que la hija de la Cabal anda con una camionetota blindada repartiendo tortas y ponquecitos, y el director de la cárcel Modelo no tuviera una escolta, una camioneta, un equipo de seguridad asignado. Eso me parece increíble, lo que ocurrió con el director de la cárcel Modelo. Y supimos también que el vicedirector, el segundo, también renunció a ese cargo. Entonces en las cárceles hay que mostrar mucho el avance que se quiere dar, que sabemos que eso no es también de la noche a la mañana, que es necesaria la aprobación de otro cambio, no reforma, de otro cambio que se quiere hacer en nuestra justicia, de otro gran cambio que se tiene que hacer. Esa palabra reforma, sí, definitivamente, ya le cogí el hilo a Lucero. La palabra reforma no se debe utilizar más. La palabra reforma debe cambiarse porque la connotación de esa palabra es otra a la que se le quiere dar y a la que es el verdadero significado, y entendemos. Pero en Colombia tiene otra connotación, y en eso debimos estar más pilos, y debió estar más pilo el equipo de gobierno en el momento de hablar de la reforma. Era haber continuado por el tema del cambio, ¿no? De ese poder constituyente, o no sé, algo, pero no más esa palabra reforma. Por aquí lo estoy viendo: pacto histórico, promotor de las reformas sociales. Bueno, entonces, sabían eso, ¿no?
queda claro lo que está ocurriendo en el Cauca. Esperamos pues que la ofensiva dé resultados y lo importante es que se acaben esos asesinatos de líderes sociales y que la población civil no sea la perjudicada como siempre en medio de toda esta guerra. Bueno, y vamos avanzando en este ¿Usted sabía qué? Y el siguiente tema que tenemos que tocar es, cómo no, el tema de la Universidad Nacional. ¿Usted sabía que el gran Rodrigo Uprimni tuvo que contestarle a Pacho Santos? Contexto, pues Rodrigo Uprimni, conocedor y profesor docente también de la Universidad Nacional, pues él escribió una columna donde daba apoyo o estaba de acuerdo en ciertas formas con la decisión que había tomado el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional de nombrar un rector ad hoc, que es el ministro Juan David Correa, el ministro de las Culturas, los Artes y los Saberes de Colombia, y nombrarlo rector ad hoc de la Universidad Nacional mientras esto se solucionaba. Eso lo supimos, esa fue la decisión del gobierno. Rodrigo Uprimni puso su punto de vista. A mí en lo personal Rodrigo me parece una persona pues que también sus opiniones y sus apuntes, sus aportes, porque muchas veces son aportes que hace. Él también no tiene problema en criticar algo que no le parece, lo hemos leído, pero en general me parece una persona bastante acertada, uno de los intelectuales grandes que hay en Colombia. De verdad que sí siento una admiración por Rodrigo Uprimni. Pues Rodrigo Uprimni tuvo que salirle a Pacho Santos, que salió con el mismo tema de Venezuela, y vea, por allá publicó un video, dice que Petro y la Nacional una vergüenza. Por acá dice, ya muestra el Che Guevara, Garzón, y es un joder, grandísima, ¿no? Petro y su ministra de Educación pisotean la independencia académica sin importar. Miren a Venezuela, salarios miserables para profesores, aquí los salarios de los profesores como son, increíble, ¿no? Bueno, entonces, Rodrigo Uprimni, porque en un artículo obviamente escribe en el Pasquín, ¿no? Eso escribe, no en un Pasquín donde escribe Guillén, que ese sí es un verdadero buen Pasquín. No, en el Pasquín asqueroso ese del Semana, pues en ese Pasquín escribe Pacho Santos. Y entonces ahí en ese espacio que él tiene, pues habla y ataca a Rodrigo Uprimni. Pues Rodrigo Uprimni le dice, en general no respondo a ataques personales sin sustento y basados en falsedades, como este de Pacho Santos, pero se trata de un ex vicepresidente que escribe en una revista de amplia circulación, por lo cual creo pertinente responderle. Vamos a ver entonces qué responde el gran Rodrigo. Pacho Santos me acusa de despreciar la legalidad porque supuestamente defiendo que el fin justifica los medios, a fin de apoyar que Petro se tome la Universidad Nacional y destruya la autonomía universitaria. Nada de eso es cierto. ¿Qué más dice Rodrigo? Con innumerables profesores y estudiantes, lo que he hecho es defender la legalidad frente a las violaciones al Estatuto Básico de la Universidad Nacional en la designación de Peña como rector, como lo detallo en este artículo que le invito a leer. Nombramiento del rector de la Universidad Nacional parecería legitimidad y posible ilegalidad. Bueno, por eso, y en defensa de la legalidad, es que los profesores Alberto Yepes, Leopoldo Múnera y yo demandamos ante el Consejo de Estado la designación de Peña. Aquí la síntesis de la demanda que le invito a leer. Aquí muestra Leopoldo. Le presentamos una demanda de nulidad al nombramiento del rector de la Universidad Nacional de Colombia ante la sección quinta del Consejo de Estado, acción presentada por Alberto Yepes, Rodrigo Uprimni y Leopoldo Múnera. ¿Qué más dice acá? Muchos profesores, no solo yo, hemos cuestionado la autoposesión de Ismael Peña, que es totalmente arbitraria. En esta columna que le invito a leer, explico en detalle la arbitrariedad e ilegalidad de su autoposesión. Por esa arbitrariedad de la autoposesión de Peña, muchos profesores no lo reconocemos como rector y consideramos vacante ese cargo. Aquí esta carta que le invito a leer de decenas de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho. No, a ver acá. Bueno, no veo la carta. Dice acá también. La autonomía universitaria no consiste en que sus directivas puedan hacer lo que quieran. Deben respetar la ley y los propios estatutos de la institución, como lo ha destacado la Corte en sentencias como la T-1010 de 2010, que le invito a leer aquí aparte de esa sentencia.
A ver qué dice. Por último, resalta esta sala que la doctrina consolidada en las sentencias más recientes ha permitido establecer con claridad que los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas dentro de los marcos constitucionales y legales. Tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, ya que, como lo ha señalado esta corporación, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad para definir sus estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados por toda la comunidad educativa, compuesta esta por alumnos y directivas de la institución. Publica varios fragmentos de esto que él habla, de la sentencia, de las sentencias de la Corte, como la T-1010 de 2010. ¿Qué más dice acá? Controvertir actuaciones contrarias a la ley y a los estatutos y reglamentos de la universidad por las autoridades universitarias, como el Consejo Superior, no es un ataque a la autonomía universitaria, sino por el contrario, su radical defensa. Lo ideal es que la propia universidad corrija sus problemas. Por eso siempre he pedido que sea el propio CSU quien saque a la Universidad Nacional de la crisis en que la metió, y que todos tengamos la grandeza necesarias para intentar encontrar salidas internas a esta crisis. Sin embargo, si la corrección de las legalidades no puede hacerse internamente, es natural que se activen medidas externas, porque las universidades son autónomas, pero no soberanas, como acciones judiciales o la inspección y vigilancia del gobierno. No me gustan las medidas de vigilancia del gobierno frente a la Universidad Nacional por los riesgos frente a la autonomía universitaria, pero estas son posibles como lo ha señalado la Corte en varias sentencias, como la C-491, que le invito a leer aquí algunos apartes. Hoy esa vigilancia gubernamental a la Universidad Nacional, que no es deseable, ha estado activada por la arbitraria autoposición de Peña como rector y por la imposibilidad del Consejo Superior Universitario de reunirse debido a la sistemática ruptura del quórum por ciertos consejeros. Pacho Santos no rebate mis argumentos, sino que me ataca personalmente. Típica falacia ad hominem. Participo en este debate no por las razones espurias que me atribuye, sino por mi cariño a la Universidad Nacional, donde he sido profesor por décadas. Lo invito a algo casi imposible, esto lo digo yo. El profesor Rodrigo dice, lo invito a debatir con altura. Ay, profe, eso es mucho pedir altura a esta gente. Así que ahí está la respuesta que quería traerla, porque nosotros en un video anterior pues mostramos las lecturas de las columnas que Rodrigo opinaba y la opinión de Rodrigo en torno a esto, donde decía que pues no le gustaba, pero que era lo que tocaba y que le parecía bien la actuación del gobierno de intervenir en este caso, y pues con el nombramiento de ese rector ad hoc. Entonces esperamos que lo principal es que esta crisis se supere, que ahora van a coger a Gustavo Petro de blanco de ataques. Por otro lado, eso se les desmorona uno y eso también se les termina desmoronando. Lo que estamos seguros es que lo que tiene que primar ahí es la opinión de la universidad, de los propios profesores, alumnos, consejo, en fin. Lo importante es el bienestar de esa comunidad estudiantil, de esa gran alma de la enseñanza, alma mater, que es la Universidad Nacional, y que esto no sirva, como lo venimos diciendo y como lo dije anteriormente, pues para que sea otro blanco de críticas para Gustavo Petro cuando se está haciendo lo que se debe hacer. Pues avanzamos, seguimos avanzando. En usted sabía que ya poco a poco vamos llegando a la parte final. Tenemos varias noticias también que se han presentado en las últimas horas y una tiene que ver con Palestina. Y vean lo que dice la Corte Penal Internacional. ¿Usted sabía que la Corte Penal Internacional solicita órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, el ministro de Defensa, Gallant, y sus tres líderes de Hamas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad? Eso es lo último que conocimos. Acá publica Alerta News 24 esta información. Gustavo Petro reacciona inmediatamente y dice: Colombia saluda las medidas de la CPI sobre la tragedia en Gaza. El gobierno de Colombia acoge con beneplácito el anuncio hecho por el fiscal de la Corte Penal Internacional en contra de los principales responsables de la violación del derecho internacional y comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
La medida, que abarca por igual a líderes de todas las partes en conflicto, constituye un paso en dirección correcta y un significativo desarrollo en la lucha contra la impunidad. Colombia confía que la Sala de la Corte, llamada a decidir sobre esta solicitud, se pronunciará y acogerá la solicitud de la Fiscalía. Ah, ¿cómo la ven? Tras de una, la imagen de Duque con Netanyahu, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora o qué? ¿Van a decir que es que estaba del lado de Hamás? Nada, ahí en su manifiesto también habla los responsables de esa tragedia, de ese genocidio que está ocurriendo en Palestina y en Gaza. Pues ahí tienen uribistas, ahí tienen a sus líderes, sus amos. El uno en juicio, ¿no? El principal. Y ve al otro, lo que ordena la Corte Penal Internacional. Ahí los tienen. Sigan, que nosotros sí vamos a avanzar. Ay, qué fresquito siento con esa gran noticia. La verdad que de una me vino a la imagen esa foto de Duque con Netanyahu. Pues eso es lo último que se ha sabido, y también pues buscamos una reacción o un artículo que hay aquí en RTBC Noticias. La Corte Penal Internacional puede arrestar a Benjamín Netanyahu. Mauricio Jaramillo, doctor en ciencia política, analizó la decisión de la CPI de emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este lunes, el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, ¿recuerdan que estuvo en Colombia?, dio a conocer que se emitirán órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant, al igual que contra dirigentes del movimiento palestino Hamás como Yava Sinbar, Ismail Haniyeh y Mohamed Diab al-Masri, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, debido a la guerra que se vive en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre del 2023, un día después del primer bombardeo. Ahora bien, tras el anuncio han surgido dudas sobre si la CPI tendría o no la competencia para arrestar a ciudadanos israelíes y palestinos. Teniendo en cuenta esto, Mauricio Jaramillo Jacir, doctor en ciencia política, máster en geopolítica y relaciones internacionales, profesor e investigador en la Universidad del Rosario, analizó la decisión de la Corte y resolvió algunas preguntas al respecto en el programa El Calentado, que se transmite por Señal Colombia. Dice acá que la CPI tiene el poder para llevar a cabo los arrestos. No. De la misma manera que la Corte no pudo arrestar nunca a Vladimir Putin ni a Muammar Gaddafi. La Corte lo que hace es, claro, puede emitir orden de arresto, pero no tiene la capacidad. Aquí hay un disfuncionamiento del sistema internacional. Le correspondería al Consejo de Seguridad hacer algo para que estas órdenes de arresto se puedan cumplir, pero no tiene manera de hacerlo, aseguró Jaramillo. La CPI tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión. De igual forma, es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, lo que significa que los estados tienen la competencia y autoridad primarias para investigar y enjuiciar los delitos internacionales. No obstante, de acuerdo con el principio de complementariedad, la CPI puede ejercer jurisdicción cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen. Es decir, cuando se demuestra que no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos. Para aclararle a la gente, la Corte sí tiene jurisdicción y actúa de manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? La Corte no reemplaza a la Corte Suprema israelí. Lo que dice la Corte es lo siguiente, y por eso fue creada en el 98. Cuando una corte o el sistema judicial de un país no pueda, no quiera o no tenga la capacidad para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, genocidio, pues lo que hace la Corte es de manera subsidiaria, de manera complementaria, entrar a juzgar, explicó el experto. ¿En Palestina hay tribunales? No. En Palestina no podrían ser juzgados ni Sinbar, ni Dave, ni Ismail Haniyeh. Entonces la Corte entra de manera subsidiaria, porque además Palestina es un estado observador. El mismo caso en Israel. ¿Las cortes israelíes van a juzgar a Benjamín Netanyahu? Evidentemente no. No han juzgado los crímenes de guerra que han cometido Israel de manera histórica. Entonces, lo que dice la Corte es que como la justicia israelí no va a funcionar, nosotros sí. De eso se trata la jurisdicción universal y el carácter subsidiario de la CPI, añadió Jaramillo. Cabe resaltar que Israel no se encuentra entre los 124 países miembros de la Corte, ya que no reconoce la investigación sobre la situación en los territorios palestinos ocupados.
Lo único que pedimos todos es que paren ya ese genocidio. No puede seguir que eso esté ocurriendo ante los ojos del mundo y no pasa nada. Eso de verdad que es muy, muy, muy triste. O sea, es que ni hay calificativos para describir lo que se siente al ver esas imágenes que llegan a través de redes, a través de medios, en fin. Pues celebramos entonces también Colombia, como dice Gustavo Petro, Colombia saluda medidas de la CPI sobre la tragedia en Gaza. Increíble, increíble. Y vamos avanzando, llegando al final de este Usted Sabía Qué. Hablamos por allá, antes en este video, decíamos de los cambios de esa, y que no queremos utilizar reforma, esa palabra reforma. Entonces, el artículo habla de esos cambios que se van a radicar en la nueva propuesta a ese cambio al sistema de salud. Entonces cambiamos reforma por cambio y vamos a buscar entonces sinónimos de la palabra. Cambio, renovación, transformación, corrección, enmienda, mejora, perfeccionamiento, progreso, revisión, reparación, restauración. ¿Qué más podemos decir? Reformar, variar, transformar, rectificar, cambiar, acondicionar, corregir, innovar, mejorar, modificar, perfeccionar, renovar. Perfeccionar, modificar, transformar. Y si es la palabra reforma, entonces ese cambio, esa renovación, esa transformación. Entonces vamos a coger esa transformación. ¿Cómo quedaría entonces la noticia? Esa transformación. ¿Cuáles son los cambios con los que se radicará esa transformación para el sistema de salud que se quiere o que quiere el pueblo? ¿Cómo sería entonces? ¿Cuáles son los cambios con los que se radicará? Y cambiamos entonces reforma por esa, por esa transformación. Hagámosle entonces con transformación, sí. Entonces, volvemos acá. ¿Cuáles son los cambios con los que se radicará esa transformación al sistema de salud colombiano? Entonces, no sé cómo les parezca. Transformación, una palabra muy larga, ¿no? Esa transformación es muy larga. Ese progreso, esa revisión, esa reparación, esa mejora. Y también está cambio. Entonces no sé cuál palabra ponerle, ahí queda la tarea. Vamos a seguir con transformación. Transformación, es que me parece larga. Pero bueno, vamos a dejarla entonces. ¿Cuáles son los cambios con los que se radicará de nuevo la transformación que se quiere a ese sistema de salud colombiano? Transformación, la innovación. No, la transformación. Dejémoslo ahí. Pero ¿cuáles son los cambios entonces? Queda la tarea pendiente, ¿no? Nosotros tenemos que presentar el proyecto de nuevo con mensaje de urgencia. Eso lo escuchamos, que lo dijo Gustavo Petro hace ya varios días. Buscando que antes de que termine estas sesiones se aprueben comisiones y después en plenarias, afirmó el mandatario, buscando importancia de acelerar el proceso. Con estos cambios, las EPS se convertirán en gestoras de salud y vida. Eso es la columna vertebral, va conectada con los CAPS, por ejemplo, para liderar acciones que identifiquen y analicen los riesgos. Los trabajadores de salud llevan meses sin recibir pagos, culpa de la multimillonaria deuda en los recursos. La gestora de salud deberá entregar informes periódicos, realizar auditorías integrales de calidad y gestionar el pago de las prestaciones económicas. De acuerdo con el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, solo 5 EPS estarían cumpliendo con los requisitos. Las EPS son conscientes de la situación y están accediendo a transformarse. El trámite de la transformación al sistema de salud nuevamente deberá volver al Congreso y se hace necesario el diálogo y la concertación. Mientras se completa el trámite legislativo, la ADRES giró más de 3.9 billones de pesos directamente a hospitales, clínicas y proveedores de servicios de salud durante el mes de abril. Según la entidad, los recursos ordenados por 26 EPS representaron un aumento del 77% en comparación con los meses anteriores. Viene con un mensaje de urgencia. El uso del mensaje de urgencia, un recurso exclusivo del gobierno, permitirá que el proyecto de ley tenga un trámite más rápido que el ordinario. Esta estrategia establece un plazo máximo de 3 meses para que el Congreso discuta la iniciativa, fusionando los debates de las comisiones de ambas corporaciones legislativas y habilitando la posibilidad de que sea debatido simultáneamente por ambas plenarias.
De aplicarse el mensaje de urgencia a la reforma a la salud, las comisiones séptima de Senado y Cámara sesionarán de forma conjunta para apoyar el proyecto. Una vez aprobado en estas comisiones, las plenarias de ambas cámaras lo debatirán en paralelo. Sin embargo, esta aceleración del proceso legislativo podría traer complicaciones, ya que recargaría la agenda de la comisión séptima de la Cámara, que ya tiene lista de espera los cambios, las transformaciones en el sistema laboral y en el sistema pensional de Colombia. Tiene en lista de espera las transformaciones del sistema laboral colombiano y el sistema pensional colombiano. Transformación. Esa palabra está larga, pero me gusta. La decisión del presidente Petro de utilizar este mecanismo subraya la prioridad de que su administración otorga a la transformación del sistema de salud en un esfuerzo por responder a las demandas de la población y mejorar el sistema de salud colombiano. Pues esa es una de las noticias que tenemos, lo podemos decir como ñapitas de Usted Sabía Qué. Oiga, y por allá también hablamos de deporte. ¿Qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa con los centros de alto rendimiento que se hablaron? ¿Qué pasa con ese ministerio del deporte que no nos gusta? Bueno, no me gusta en lo personal. No tengo nada contra la ministra, pero quiero ver una persona mucho más activa. Muchísimo más activa. El deporte tiene que estar también a la par con la educación. El deporte también es una forma de educación. Eso tenemos que entenderlo. Y en eso decimos siempre que el progresismo, pues poco de pelotas, poco de balones, poco de raquetas, poco de este tema. Muy falta. De eso sí lo vamos a decir. Y hablábamos también de que vienen los olímpicos, amantes del deporte, que seguro ustedes muchos son amantes también del deporte. Les encanta ver los olímpicos. A mí me encanta saltar de una disciplina a otra y ver esto y ver los países y bueno, todo ese tema me fascina. El cubrimiento también que hacen los medios de esas tomas y toda esa parte técnica que se ve en los Juegos Olímpicos. Pues vamos a ver este año cómo irá a ser las ceremonias de inauguración, de clausura. Bueno, en fin, todo el tema de los Juegos Olímpicos nos encanta. ¿Y Colombia? ¿Colombia qué? ¿Colombia qué? En este tema de los Juegos Olímpicos. Pues RTBC Noticias también, que hemos visto que ha ampliado bastante la información deportiva, habla de ese tema y dice que los Juegos Olímpicos de París 2024, estos son los deportistas colombianos clasificados. ¿Usted sabía cuáles son los deportistas colombianos clasificados? Vamos a leerlo. La delegación colombiana ya cuenta con 62 cupos para los deportistas que representarán al país en los Juegos Olímpicos París 2024. El pasado 14 de mayo, la Unión Ciclística Internacional notificó a la Federación Colombiana de Ciclismo y al Comité Olímpico Colombiano sobre la asignación de un cupo numérico para los Juegos de París 2024 debido a la renuncia de Israel y Surinam a la segunda plaza, con lo cual Colombia y Kazajistán se vieron beneficiados. Aún está por confirmarse el deportista colombiano que tendrá su tiquete para las justas. Sin embargo, se conoce que competirá en las pruebas de velocidad y keirin masculino. Con este nuevo cupo olímpico para ciclismo de pista, 5 atletas colombianos representarán el país en esta modalidad en los Juegos Olímpicos. Por su parte, Kazajistán tendrá a su primer participante en este deporte. Por otro lado, la deportista Manuela Gómez ha hecho historia en ser la primera colombiana que tiene su tiquete a los Juegos Olímpicos para la disciplina de canotaje. La atleta obtuvo la medalla de plata en el Panamericano de Canotaje en la modalidad C1 200 metros que se hizo en Saratoga, en los Estados Unidos, y así se convierte en la atleta 61 con cupo a los Juegos Olímpicos. Perdón. Sin duda, el mes de abril ha sido perfecto para los deportistas, puesto que el martes 23 Colombia confirmó 7 tiquetes para los Olímpicos que se llevarán a cabo el 26 de julio al 11 de agosto. La Unión Ciclística Internacional UCI dio a conocer los cupos obtenidos para nuestro país en las modalidades de ruta y pista, 4 para la modalidad de pista y 3 para la modalidad de ruta. Marta Bayona, Kevin Quintero representarán al país en ciclismo de pista, keirin velocidad, así como otros 5 atletas competirán en las modalidades de ciclismo de pista masculino, ciclismo de pista femenino, omnium, ciclismo de ruta femenino y ciclismo de ruta masculino. De igual forma, el pasado 21 de abril, Laura Chalarcá, César Herrera, Lorena Arenas y Mateo Romero consiguieron los cupos 50, 51 y 52 50, 51, 52 y 53 para Colombia en la prueba de marcha maratón mixto por equipos en Turquía. Ahora bien,
Un día antes, el gimnasta colombiano Ángel Barajas se clasificó al finalizar la temporada de Copas del Mundo de Gimnasia en Qatar, consiguiendo el tiquete número 49. Por otro lado, el 14 de abril, Colombia confirmó 2 tiquetes para los Juegos Olímpicos tras la clasificación de la selección masculina durante el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco, que se desarrolló en Medellín, Papá. Esta será la primera vez en que el país tendrá participación en la modalidad de equipo masculino de arco recurvo en los Juegos Olímpicos. Jorge Enríquez, Andrés Hernández y Santiago Arcila se quedaron con la medalla de oro después de imponerse en la final de equipo al equipo de Canadá, con lo cual los 2 primeros integrantes consiguieron los cupos 47 y 48 para las justas. Cabe recordar que el 9 de abril el antioqueño Santiago Arcila se coronó campeón en la modalidad individual de tiro con arco recurvo de ese mismo evento, con lo que obtuvo el tiquete 46. El domingo 7 de abril, la pesista Marilevi Sánchez consiguió su plaza para la cita olímpica de París en su participación en el Mundial de Levantamiento de Pesas. La colombiana registró un total de 240 kilos en la sumatoria de sus intentos, tanto en arranque como en envión. Por su parte, Jason López también aseguró en su cupo para los Juegos Olímpicos, esto tras conseguir un récord mundial en la división de los 89 kilogramos al alcanzar 182 kilos en arranque, que se dio un arranque este cupo lo obtuvo en la Copa del Mundo de Levantamiento de Pesas de Phuket, en Tailandia. El pesista se ubicaba en el ranking mundial de su categoría en el tercer lugar. Sin embargo, tras levantar un total de 392 kilos en la competencia, terminó de subcampeón a 5 kilos del ganador, el búlgaro Carlos May Nazar. De igual forma, el pasado 4 de abril, Luis Javier Mosquera ganó su tiquete para los Juegos Olímpicos de París 2024. Doble medallista olímpico, consiguió clasificar en la división 73 kilogramos y ahora tiene un cupo para participar en sus terceros olímpicos. López y Mosquera se sumaron a Jenny Álvarez Caicedo, quien el 3 de abril consiguió la clasificación en la división de 59 kilogramos y obtuvo el primer cupo de la halterofilia colombiana para las justas. La deportista levantó 100 kilogramos en arranque, 125 en envión, es decir, terminó la competencia mundial con un total de 225 kilogramos. Bueno, dimos varios nombres, varias personas, varios deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Entonces, repetimos, 62 cupos para estos deportistas que representarán al país en Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces vamos a ver qué clasificados, qué más hay, cómo llegan la preparación de estos ciclistas, y me gusta que RTVC Noticias pues también tenga un espacio para el deporte colombiano. Pues así, con esta noticia, con ese ambiente ya también de Juegos Olímpicos que se aproxima, aquí en España ya también por todo lado empiezas a ver lo que es Eurocopa, Juegos Olímpicos, en fin, este verano va a estar bastante movido en lo que tiene que ver con deporte, y esperamos una gran participación de Colombia, que seguro pues que va a ser así, eso lo esperamos, y que esperamos también por parte del gobierno, por parte del Ministerio del Deporte, mucho más actividades, que se lancen esos centros de alto rendimiento que se habían hablado, incluso con profesores internacionales también, si se puede tener profesores internacionales, bienvenidos sean, porque lo que necesitamos es eso, que se fomente el deporte, que se le den las herramientas a tanto talento, psicólogos deportivos en Colombia, que tengan oportunidad de trabajar y de estudiar, las personas que les gusta la psicología. La psicología deportiva es un campo muy lindo, me parece un campo muy preciado y que hace falta mucho bueno, aquí en Europa por todo lado ves tú los psicólogos deportivos, eso detrás de los tenistas, ahí atrás tienen el psicólogo anotando reacciones, anotando forma, enseñándoles a hablar con la toalla. La toalla es el mejor psicólogo, esos 2 segundos que tiene un tenista para superar un momento de euforia, y después, porque el tenis es así, ¿no? Haces un puntote y después ¡pras!, te la meten y entonces estás así. Entonces superar todo ese nivel de euforia de frustración, volver a euforia, volver a frustración, volver a euforia, mantenerse, pegarle, en fin, aparte controlando el físico. Bueno, eso es un tema que necesita mucho el apoyo del psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo ahora es clave en todo esto. Entonces también hay una forma también de que psicólogos colombianos, junto con profesores colombianos y también profesores traídos de fuera del país, se involucren en tanto talento que hay en Colombia. He conocido empresas, incluso de por allá de Irlanda, cazando talentos en fútbol, y a veces muchas empresas de esas terminan tumbando a la gente. Así que y lo saben, porque hay mucho talento, pero se aprovechan también de los sueños y de los sueños de los chicos, de las chicas, y de muchas veces también de las familias, que a veces las familias presionan más y cometen mucho más errores pensando que
que es así de fácil la cuestión. Pero bueno, esperamos entonces todo ese apoyo del deporte, esperamos la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, esperamos a ver qué va a ocurrir y estaremos aquí pendientes en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente, carajo, porque otra Colombia es posible. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, si ya lo hicieron, muchísimas gracias eternas, gracias totales, gracias infinitas a todos ustedes. Les enviamos un abrazo ancestral desde la distancia y como siempre, gracias, nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao.